Muy bien, estoy con la licenciada María Laura Caullo, investigadora del IERAL, y ellos están trabajando, ella sobre todo, sobre ideas sobre cómo se puede conformar un plan, una estructura, una estrategia para renovar la educación en Argentina que está tan lamentablemente postergada, ¿no? Bueno, María Laura, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco en qué ideas andan ustedes. No, en realidad, nosotros el abordaje que estamos acompañando es la propuesta de un plan económico. Sin lugar a dudas, el plan económico va a tener consecuencias o implicancias en el resto de las áreas sociales, salud, educación. Y concretamente lo que nos convoca, que es educación, una pregunta que me hacías fuera del aire es, ¿cómo ves la privatización de la educación? Que es El proyecto de Milei con los vouchers. el proyecto de Milei. Bueno, al respecto lo que puedo comentar es que la educación es, por definición, en materia económica, un bien privado, porque uno puede identificar al usuario, al estudiante y puede generar un mercado al respecto, de hecho lo existe. No obstante, hay mucha evidencia que respalda la educación pública en el sentido del bien común, al menos en cuanto a la educación básica, la educación primaria y en cierto grado la educación secundaria, con esta idea de que la sociedad esté instruida, pueda elegir independientemente, una construcción democrática. Entonces hay argumentos a favor y en contra al respecto de un avance en cuanto a la privatización. Bueno, está. Ahora, yo pienso, capaz que estoy equivocado, ¿no?, que la educación es la madre de todas las ciencias, debería ser la prioridad uno de todos los gobiernos. Yo, sinceramente, desde la 1420 de Sarmiento nunca más vi una estrategia educativa en la Argentina, tanto sean gobiernos populistas como no populistas o como gobiernos militares, quien sea, la educación no existe. Dejar que un pueblo caiga en la ignorancia supina y al mismo tiempo que no evolucione la educación es postergarlo definitivamente. Entonces, yo entiendo que la Fundación Mediterránea está trabajando con Carlos Melconian, desarrollando la faz, digamos, de la economía, de la macroeconomía, cómo sacar al país de esta postración que tiene, pero por lo que vos me decís, están también trabajando en la idea de educación. No les gusta la idea de fomentar a la oferta, sino sí a la demanda, que es lo que está proponiendo Milei con sus famosos vouchers. Y ustedes tienen otra idea al respecto. ¿Cuál sería esa idea en concreto para que haya una verdadera transferencia de conocimiento de las escuelas o colegios a los estudiantes? Bien, en realidad, vuelvo a lo anterior. Nosotros, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Entonces, sobre todo estamos pensando en la idea de cómo hacer de manera eficiente el gasto. Dentro del gasto, por supuesto, que está el gasto educativo. Que sería una inversión más que un gasto, ¿no? Exactamente. Viéndolo desde la perspectiva del Estado, es un gasto en capital humano, como se gasta en obra pública, en infraestructura. El gasto educativo es una inversión en capital humano, una inversión en productividad. En Argentina, el 30% de los trabajadores, son más de 20 millones de trabajadores, un tercio no tiene secundario completo. Entonces, el techo de productividad que tiene el país es imperioso la necesidad de generar conocimientos. Comparto también lo que decías anteriormente, que esta decadencia en el avance, digamos, de la educación también ha traído réditos a nivel político. En muchos casos la ignorancia. Sí, por ejemplo, el señor Gildo Infran en Formosa ha obtenido 28 años de ganancia. Exactamente, esa pérdida de libertad o de poder de decisión, de comprensión de parte de la sociedad también. Hay personas y una faz política ha sabido capturarlo. No obstante eso,
insisto con la idea de que la educación de todas maneras construye conocimientos, esta transferencia de saberes es deseable en la sociedad y por ende el Estado tiene que tener un rol al respecto. Aún sea con una provisión privada, o sea, que el Estado se haga cargo de financiarlo, pero que la gestión sea privada, bueno, tiene que tener un poder de rectoría, de realmente todas las familias van a estar informadas sobre la calidad académica de la oferta, todos los colegios van a poder impartir libremente su educación o cuáles van a ser las guías rectoras. Bueno, el Estado no puede estar ajeno de la educación. Ahora bien, uno puede decir o preguntarse en qué medida la educación gratuita o en qué nivel de la educación, primario, secundario, universitario, podría alivianar alguna cuenta. Y quizás uno podría pensar en esta idea de los vouchers o de un crédito en el caso del trayecto universitario. Uno estima que quien pasa por la universidad luego va a tener una mejor inserción laboral, una mejor proyección salarial, donde pudiera devolver, por ejemplo, un crédito educativo. Tengo entendido que en los países nórdicos la educación es pública, gratuita y obligatoria. Esto es, no mandás a tu chico al colegio y tenés un multón de la Gran 7. En el proyecto que están elaborando ustedes con Melconian, y si incursionan por la parte de educación, ¿hay una idea de hacer algo así, público, gratuito y obligatorio? Porque en Argentina la gente no manda a los chicos, no al secundario, al primario no los mandan y nadie dice nada. Sí, la verdad que la deserción escolar en Argentina es abrumadora. Lo vemos también en el rendimiento académico y en la heterogeneidad provincial, ¿no? Provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, donde más del 70% de los niños son pobres, son niños que reciben asistencia social y esta asistencia social, por ejemplo la AUH, debiera estar, en realidad está condicionada, se llama transferencia monetaria condicionada a la asistencia escolar y hay una inoperancia en los controles, porque realmente... Pero también, María Laura, yo he visto algunos informes, por ejemplo, en Periodismo para Todos con la Nata, donde se fueron a Formosa con las cámaras y había algo que le decían escuela y era una tapia sin ventanas, sin puertas, y a eso no se le puede llamar escuela. Quiere decir que el señor Infran, gobernador, ya lleva 28 años en el poder, no le preocupa para nada, al contrario, cuanto más pobre y más ignorante, mejor para él que va a seguir en el poder. Ahí, ¿por qué el Estado Nacional no toma intervención? Pero ahora que no lo haga, porque está esta gente, pero estuvo Macri y tampoco hizo nada. Bueno, la educación de nivel primario y secundario es una responsabilidad de las provincias. El nivel superior sí es responsabilidad de la nación. Después, el financiamiento es en parte con recursos propios de las provincias y en parte con recursos nacionales. Entonces, mucho de la disparidad educativa o del rendimiento heterogéneo a lo largo y a lo ancho del país también responde a cuán prioritario es para los gobiernos subnacionales la materia educativa. Claro. Última pregunta y breve porque me hace seña que se termina. Si gana la Bullrich, ¿ustedes van a llevarle adelante un profundo proyecto de cambio educativo? En realidad el cambio es económico, sin lugar a dudas va a tener un buen derrame y con altas probabilidades de mayor productividad y deseamos tener una sociedad instruida para que Argentina vuelva a ser las tasas de crecimiento que ha sabido ser. Está bien. Gracias María Laura, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.